Bueno, vamos a iniciar la grabación también para que este espacio, si lo necesitamos posteriormente para reforzar. Bueno, me avisan por favor cuando aparezca la presentación compartida. ¿Te parece si cerramos camaritas, France, para facilitar la red? Sí, Entonces, que disfruten este espacio. Nos vemos en un ratito. Bueno, igual ustedes, salud. me avisan por favor si vemos ya la formación, la vemos. presentación. Ya la estamos viendo, sí. Ya la vemos perfecto. Solo falta ampliarla. Listo. Perfecto. Bueno, compañeros, este espacio tiene como objetivo socializar el proceso que se lleva con las mallas de recursos de transición a segundo. Recuerden que en el ciclo anterior se presentó el material de tercero a quinto y nos faltaba completar todo el paquete para vincular a segundo, a transición y a primero. Entonces, ustedes saben que el objetivo de nuestro programa está primordialmente centrado en la formación de los docentes, la formación in situ, pero también hay otros componentes que aportan a ese trabajo y es la parte de la evaluación de los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Entonces, ahora, en este momento actual, tenemos el recurso importante de evaluar para avanzar. En Barranquilla pues tenemos la dicha que en este año muchas de las instituciones están aplicando o aplicaron evaluar para avanzar y pues va a ser un recurso importante para mirar cómo están los niños. Entonces, a partir de esos resultados, podemos sacar provecho para orientar a nuestros profesores en ese trabajo en aula. Entonces, este espacio se denomina Ya evaluamos, ahora cómo avanzamos. Tenemos una información valiosa en términos de resultados de unas pruebas, ahora cómo avanzamos, es decir, qué acciones vienen en adelante para complementar este trabajo. Y esto está pues dentro de la estrategia que es propia del programa, que es formar y acompañar para avanzar. Los aportes de la evaluación al trabajo en aula a los grados transición primero y segundo. Entonces estamos con Diego haciendo esta socialización. Esta socialización pues está de manera general. Ya cuando están publicados nuestros recursos, pues ya nos toca de manera muy detallada, en filigrana, empezar a hacer ese ejercicio de la lectura, de la comprensión, de la apropiación de los documentos para luego llevarlo a nuestros docentes. Entonces vamos a empezar con un contexto con respecto al grado segundo, el material de grado segundo. Como ustedes saben, en la historia de nuestro programa se han implementado, se han aplicado diferentes pruebas que nosotros como programa hemos aprovechado esos resultados para poder hacer seguimiento a los aprendizajes y conocer ese estado actual de los estudiantes para tomar decisiones en beneficio de sus aprendizajes. Entonces, pues tenemos las pruebas diagnósticas que fue al inicio del programa, luego un tiempo tuvimos la aplicación de ECMA y EGRA, luego avancemos, ahora tenemos evaluar para avanzar. Entonces, para el grado segundo concretamente, vamos a retomar la prueba diagnóstica del 2012. Acuérdense que de la prueba diagnóstica hubo 4 aplicaciones. Nosotros vamos a trabajar sobre la aplicación del 2012, que fue la primera para la construcción del documento malla de recursos de grado segundo. Como ustedes saben también, todo esto, hay un micrófono por ahí prendido, por favor me colabora. Como ustedes saben, todo este proceso requiere de varios momentos. Por favor, revisa el micrófono, ¿hay alguien que lo tiene prendido? Gracias. En ese proceso de construcción se lleva un tiempo bastante amplio donde han participado tutores y formadores. Ha sido un trabajo muy bonito, muy interesante, muy llamativo y sobre todo muy, yo diría que contextualizado y aterrizado a la necesidad, a lo que estamos viendo en las instituciones. Son los tutores y son los formadores que conocen las dinámicas de las instituciones de nuestro país.
Aquí Barranquilla precisamente con Atlántico, Malambo y Soledad estuvieron participando en la construcción y revisión de un material precisamente en el mes de junio, creo que fue esas reuniones que hubo, donde hicieron esa revisión de ese material. Entonces, qué bonito que aquí esté también el sello de nuestros tutores de Barranquilla y en este espacio también estuvo Evelyn aportando y otros compañeros del país en el área de matemáticas. Hubo pues se desarrollaron varias mesas de trabajo para hacer la revisión. Primero pues la construcción, el primer borrador del material, la revisión de esa información, la depuración de la información que estaba allí. Bueno, hacer todo un proceso de filtro para poder llegar a un documento final, como ustedes saben cuando uno está construyendo un documento. En cuanto a estructura es muy similar a las de tercero, cuarto y quinto, entonces pues para que se tenga como esa misma línea. ¿Qué beneficios tiene este material? ¿En qué nos aporta? ¿Qué acciones aporta a este documento? Entonces, en primera instancia, nos arrojan información muy valiosa, no solo para los docentes, sino también para los directivos, para esas decisiones institucionales y también a las secretarías de educación. A cada uno de los actores del sector le aporta, porque es una mirada, es un escaneo de cómo estamos en los aprendizajes precisamente en estos momentos que tenemos una pandemia que está pasando, que está en otros niveles, pero que ha dejado un rezago en los aprendizajes de los niños, una pérdida de aprendizajes y estamos en ese proceso de recuperación. Eso por un lado. Por otro lado, también la valoración de los desarrollos y aprendizajes de los niños. Con la información que nos arroja la prueba, pues allí nos va a decir, bueno, en este momento los aprendizajes de los niños están así. Y es muy importante saber o sea, en qué nivel están para tomar medidas, para tomar decisiones en lo que viene posteriormente. También la apropiación de los resultados. Sabemos que es clave. Primero tenemos que comprender muy bien los resultados para luego trabajar con nuestros profesores, las preguntas y de ahí lo que les vamos a mostrar ahora en adelante, que va a ser un ejercicio muy valioso. Por otro lado, también aporta ese plan de fortalecimiento académico y pedagógico que hablábamos en el día E. Recuerdan ustedes al inicio de año que muchos de ustedes compartieron las fotos, algunos compartieron los documentos que construyeron, muchos de ustedes fueron casi que líderes que gestionaron, que aportaron en esa construcción de los planes de fortalecimiento y que bueno, acá las pruebas también nos va a permitir. Ustedes saben que nos toca hacer ese seguimiento del aprendizaje constante, no dejar lapsos tan largos, sino que constantemente hay que hacer seguimiento a ese proceso. Ahora las instituciones, muchas estarán en ese proceso, o ahora en junio hicieron esa valoración de cómo iba su plan de fortalecimiento, muchos tomaron medidas, otros hasta ahora van a empezar a tomar medidas de mirar si las estrategias que se están implementando, si son las adecuadas, si seguimos por el mismo camino, si tenemos que redireccionar ese camino. Entonces, pues son momentos de decisiones y aquí el programa pues puede aportar muchísimo. Y finalmente, los recursos educativos digitales de apoyo que se encuentran en Colombia Aprende. Ustedes saben que además del documento, pues hay unos documentos de apoyo que son el soporte conceptual, el soporte teórico de la información que allí contemplan los documentos. Entonces, estos también están en Colombia Aprende. Bueno, concretamente ustedes saben que el aporte del programa pues está en el trabajo en el aula, ¿cierto? ¿Qué acciones puede implementar el docente? ¿Qué acciones didácticas? ¿Qué acciones disciplinares? ¿Qué acciones pedagógicas puede implementar el docente para recuperar esos aprendizajes, para que la brecha sea menos cada día? Sabemos que tenemos un gran reto, no a un año, sino a varios años, y pues entre más efectiva sea la estrategia que adoptemos, pues será mucho más fácil poder recuperar esos aprendizajes de los niños. Entonces, en términos de esa valoración de sus desarrollos y aprendizajes de los niños, lo que nosotros vamos a aportar a esa evaluación diagnóstica son acciones formativas y unas consideraciones didácticas tanto en lenguaje y matemáticas. Creo que de lo que a mí me parece más valioso son esas acciones, esas ideas que les damos a los profesores para que ellos puedan implementar en el aula, puedan tenerlo en cuenta en su planeación, se evidencie, se articule con los recursos que tenemos en el programa. Entonces, ahorita lo vamos a ver que es
muy interesante y además que ustedes pues ya están conociendo el material de tercero, cuarto y quinto, donde hemos valorado todo ese contenido. Como les decía, pues también hay un mapa de recursos educativos como aportes de la evaluación al trabajo en el aula, unas orientaciones muy concretas sobre cómo puede ser ese trabajo en el aula y en términos del plan de fortalecimiento, pues consolidar esas acciones que se han iniciado, se han proyectado, se han planeado, se han redireccionado, pues con la alineación con los resultados que se tenga de tanto la prueba como lo que vamos viendo en los aprendizajes de los niños. Entonces, es un aporte bastante grande, muy detallado, muy aterrizado a esas necesidades que nuestros docentes han manifestado. Bueno, aquí digamos que esta pequeña contextualización también nos arroja unas acciones formativas y ya es el detalle, ese escaneo que les mencionaba, en especial del grado segundo. Esto ya corresponde concretamente a lo que viene de matemáticas y lenguaje. Entonces, el material de grado segundo va dirigido a los profesores que lideran las áreas de matemáticas y lenguaje. Está conformado por una ficha técnica donde encontramos los estándares básicos de competencias alineados con los derechos básicos de aprendizaje y la matriz de referencia que nos ofrece el ICFES. Adicionalmente se encuentran las sugerencias didácticas en cada una de las áreas, retomando pues las orientaciones de los materiales del programa. Y el objetivo concretamente es brindar a nuestros profesores un material valioso a la luz de esa información que nos puede presentar una prueba diagnóstica para fortalecer pues, los aprendizajes de los niños, para nivelarlos, para acelerar esos aprendizajes en las áreas de lenguaje y matemáticas. Aquí observamos la presentación del material de matemáticas. Bueno, concretamente en matemáticas sabemos que esa prueba diagnóstica, pues el enfoque está centrado en evidencias. Allí se retoma cada una de las preguntas y hacemos todo un desglose, todo el panorama de la pregunta y pues allí nos muestra el estándar que está asociado a esa pregunta, que se evalúa concretamente, cuál es el componente o cuál es el pensamiento que se está trabajando allí o se está evaluando allí, la competencia o el proceso, la evidencia y la afirmación. Entonces es todo ¿cómo lo podemos llamar? Como ese desglose de esta pregunta para que el profesor tenga más elementos, en especial sabiendo que nuestros profesores no tienen la formación, muchos de nuestros profes no tienen la formación específica en lenguaje y matemáticas. Entonces, esta información les da bastante valor para poder tomar esas decisiones. ¿Y cuál es el aporte entonces nuestro? Entonces viene la pregunta, retomamos esa afirmación, retomamos la evidencia y sobre ello entonces brindamos unas orientaciones pedagógicas que son propias del programa frente a lo que se está evaluando en esa pregunta. Aquí observamos la pregunta y encontramos la ficha técnica o creo que es lo que se llama la hoja de vida. Dieguito, tú me corregirás acá en matemáticas, de la pregunta donde está eso que mencioné ahorita. Francis. ¿La qué? La taxonomía de la pregunta. Gracias, Jonás. Entonces, mire, tenemos la competencia, la afirmación, la evidencia, el componente, el estándar que evalúa la respuesta correcta y la justificación de la respuesta. Y están las opciones, las otras opciones que están, que son las que el niño pues está confundido, ¿cierto? De pronto no resuelve porque no tiene suficiente claridad. Entonces, esta información es muy valiosa para nuestros profesores. El aporte del programa, entonces, después de que tenemos esta información, ¿qué viene? ¿Cómo avanzamos concretamente en el aula? Entonces, se retoman unas acciones concretas donde nos dicen, bueno, miren el material de concreto, desarrolle las siguientes situaciones, y eso lo hacemos, lo articulamos con los libros, con los materiales del programa. Entonces, aquí tenemos pues PRES, y también pues proponemos retos para gigantes, que pues, es un material digital que aplica pues para todo el país. Entonces aquí pues es echar mano de estos recursos tan valiosos que tenemos y aquí cobra importancia ese uso pedagógico del libro de matemáticas concretamente y nos dice, bueno, vamos al libro, vamos a tal situación, problema, en el tal centro, vamos a trabajar concretamente esto. Entonces
Como les decía, aquí en esta parte es donde se considera que está este valor agregado, ese sabor importante que le va a dar a los profesores muchas herramientas, muchas ideas para trabajar en el aula. ¿Mm? Bueno, esto concretamente de la prueba diagnóstica, que es como referente y como apoyo para las mallas de grado segundo, tanto en matemáticas, concretamente esta parte, y ahorita más adelantico les voy a contar el lenguaje. Dieguito, te doy entonces la palabra. Te comparto la presentación de primero y transición acá, ¿cierto? Sí, sí, por favor. Bueno, ahora entonces vamos a ver en primero y en transición cómo fue ese trabajo, cómo quedó aterrizado. Bueno, muchísimas gracias, Francesca. Es importante que ustedes, sepan que Barranquilla hizo parte del proceso de pilotaje de estos instrumentos. De esa forma, nosotros les queremos agradecer pues, a las personas que estuvieron con Diana, con Jenny, con Liliana haciendo este proceso, con Juan, que Juan también participó, Juan Das estuvo en esa actividad, y que aceptaron la invitación directamente a participar en el proceso de pilotaje. Escogimos Barranquilla, obviamente, por todo el proceso de formación que tienen ustedes, por el proceso de conocimiento que han, de conocimiento y de implementación que han tenido no solamente en los procesos de formación en este tipo de actividades, sino también por toda la experiencia que ha tenido Barranquilla, de tutores en actividades de validación de este tipo de instrumentos. De esa forma, para nosotros es muy importante y muy valioso. Queremos resaltar directamente su participación, darles las gracias. Pues ustedes se han dado cuenta que este es un trabajo mancomunado en donde diferentes secretarías de educación que hemos querido invitar pues, en representación de esas secretarías, los tutores, a participar en este proceso. De esa forma, les vamos a presentar algo que la gran mayoría ya conoce, o los que participaron en ese pilotaje, en el trabajo, es que estos instrumentos o este material es un material complementario, es un material que este material es precisamente maestros, el proceso de acompañar, generar una herramienta que le permita a ellos hacer es como todo el énfasis que hemos querido dar. Fortalecimiento, un proceso y dependiendo de la contextualización, cómo se encuentre el establecimiento educativo, teniendo en cuenta una flexibilización curricular, pero pues pueda viendo a la necesidad como tal. No es un material que tenga una norma por detrás como si lo tiene directamente, por ejemplo, Se te o está entrecortando, institucionalizado como los Dieguito. lineamientos curriculares y los estándares básicos. Sí, me avisan por favor. Que les estaba diciendo que no es un material que tenga un obligatorio cumplimiento como si lo tienen los derechos básicos de aprendizaje o como si lo tiene los lineamientos curriculares o los estándares básicos de competencia, más bien entra a complementar el proceso de los documentos de apoyo curricular, de apoyo y reflexión curricular que se tienen dentro del DIAE. El siguiente, Francia. ¿Cómo fue el proceso de construcción de esta actividad? Entonces, en el caso de transición, este proceso fue liderado por Jenny Rojas, creo que ustedes ya conocieron o conocen a Jenny Rojas, una de las formadoras de matemáticas que tiene una experiencia específicamente en el trabajo del desarrollo de pensamiento matemático en educación inicial. Es importante tener en cuenta que durante este proceso de construcción nosotros no queremos enviar el mensaje, sobre todo para educación inicial, que vamos a resaltar
orientar, a apoyarnos directamente o vamos a centrarnos únicamente en el desarrollo de pensamiento matemático, iría en contra de todo el proceso de los documentos institucionales que se plantean. Es más bien cómo a partir de ese trabajo articulado, integrado que se realiza en educación inicial, vamos a hacer una lupa sobre alguno de estos procesos sin dejar de lado todo el proceso de articulación del desarrollo de los niños en educación inicial. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esa actividad, precisamente porque una de las discusiones que teníamos con las personas de educación inicial era ese aspecto puntual, porque se generaron muchos cuestionamientos acerca de si nosotros íbamos a trabajar únicamente matemática, pero no es ese es el énfasis. Vamos a encontrar una serie de actividades que están contextualizadas, una secuencia didáctica en donde se trabaja todo el proceso de desarrollo integral, los focos específicos en desarrollo de pensamiento relacionado con sin desarticular el trabajo como tal. De ahí nosotros trabajamos articuladamente con unos tutores que también han tenido esa experiencia en construcción de este tipo, participado en la construcción de textos escolares en editoriales, personas que han tenido procesos de formación o de publicación en este tipo de material, y fueron las personas que fueron convocadas a participar en este proceso como tal. Tuvimos no solamente la construcción del material, se hizo también un pilotaje directamente de este material. Están formadas y que tienen mucha experiencia en educación inicial y con ellas se hicieron unas mesas de trabajo directamente después de hacer los pilotajes sobre el proceso de esta actividad. La siguiente. Entonces, ¿qué nosotros tuvimos en cuenta? Como lo estaba mencionando inicialmente, nosotros tuvimos en cuenta todo el proceso de fortalecimiento curricular en educación inicial. Tenemos una particularidad en educación inicial y es específicamente estos niños están escolarizados a comparación desafortunadamente los niños de segundo y algunos de tercer grado, en donde su primer experiencia presencialmente en este año es el grado segundo. No, esto es un proceso que es un poco diferente. Sin embargo, nosotros resaltamos directamente todo el proceso de los documentos que hacen parte, están relacionados, como lo mencioné inicialmente, en las bases curriculares, en el propósito de la educación inicial que se plantea, como también dentro de los documentos, las actividades rectoras, obviamente los debe asociados a las evidencias, los debe que se publicaron en 2017, que están asociados también a esas bases curriculares, y todo el proceso que se desarrolla dentro del documento para el trabajo de las dimensiones de los niños. Entonces miren que desde aquí nosotros partimos directamente sobre no desconocer de la forma como se trabaja en educación inicial, pero sí le vamos a dar una lupa puntuales sin desconocer todo el proceso como tal del desarrollo de los niños en esta etapa. Siguiente, Francia. Esos aspectos fundamentales dentro de los que ustedes van a encontrar en ese documento. Ese documento nutrido, que va a tener muchas herramientas de trabajo, muchas propuestas para en los establecimientos educativos donde he estado de las diferentes zonas. Cuando hacemos trabajo con las profesoras de educación inicial, ellas siempre manifiestan, bueno, y sí, siempre envían de primero, de segundo, de tercero, inicial, que creo que este documento va a ser una de los dentro del programa como tal, precisamente para que les permita a ellas tener otra herramienta articulada dentro trabajo en el aula que tenga esa característica en unos aspectos muy puntuales. Primero, un saber pedagógico, que
desarrollado que se presenta. Segundo, un campo de experiencia específicamente relacionado con ese proceso, con unos aspectos muy puntuales que están relacionados de la secuencia de vida, valorar el proceso. Ustedes prácticas que todas las aspectos y pues obviamente que no esté desarticulado con el desarrollo de la educación inicial, como le mencioné inicialmente, y con la, atendiendo pues a que este documento fue realizado por maestros para maestros. Siguiente. Hay unos No te escucho. componentes que sí son netamente puntuales en el desarrollo necesario tomarlos y Bastante la voz. unos referentes teóricos que pues era indispensable tenerlo como respaldo específico. Era necesario tenerlo como respaldo dentro de la matemática en educación inicial. ¿A quiénes tomamos nosotros? Tomamos a Chamorro, a Encarnación Castro, toda la parte aditiva y multiplicativa, tomamos a Carmen Batanero, tomamos a Alcina, que es como las personas No sé, perdón, no sé si es mi española que más han trabajado conectividad, ese pero se proceso está escuchando de entrecortado. matemática en educación. Sí, sé porque mi internet está un poco... ¿Escuchan mejor? Es que se te entrecorta a ratos, pero es tan rápido que yo he entendido el hilo de lo que tú has explicado. Mira Ahí se si escucha mejor. pues dale a ver y te vamos avisando. En este momento nada. Una recomendación Ahí es listo. Señora, ¿Me permiten alguien dijo una recomendación. salir y volver a entrar. A veces funciona. Listo, entonces permítame, ya salgo y me vuelvo a conectar. Dale. ¿Ahí me escuchan mejor? Hola, sí te escucho, sino cuando empiezas a hablar es que empieza a entrecortarse. Entonces, dale a ver si ya se soluciona. Pero ya me están escuchando mejor. Sí, pues ya ahí te escuchamos, pero empieza a presentar. Que se escucha mejor. Listo, entonces les estaba diciendo que dentro de la base de todo el proceso utilizamos a Chamorro, utilizamos al Cine, utilizamos a Encarnación Castro con Carmen Batanero en todo el proceso de soporte como tal de las actividades que se plantearon, puesto que aunque no está desarrollado por pensamiento, sí dentro de las secuencias didácticas se genera unas líneas de trabajo muy puntuales para el desarrollo del pensamiento de los niños. Estos son como el componente teórico que nosotros tuvimos en cuenta. En el siguiente, Francela. ¿Por qué ahora? Se
me pegó la diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que ustedes van a encontrar como tal dentro del desarrollo o dentro de la propuesta en las actividades para la construcción del marco curricular específicamente? Van a encontrar algo sobre pensamiento simbólico, una serie de actividades muy puntuales sobre desarrollo de pensamiento simbólico, sobre pensamiento lógico, relacionado directamente con secuencia de rutinas, representación del espacio, procesos topológicos. Ustedes conocen las actividades que se realizan en todo el proceso de desarrollo, en todo el proceso de hacer las actividades de ubicación espacial. En la construcción de los conocimientos numéricos, sobre todo la conceptualización o la construcción de número y la caracterización de una asignación numérica en la construcción de esos procesos de conteo, el desarrollo de aleatoriedad, específicamente con de elementos de frecuencias, magnitudes lineales y desarrollo de la variación, pues algo muy particular que ustedes ya lo trabajaron directamente en el ciclo 1 con ese proceso de encontrar patrones y irregularidades sin necesidad de llegarles a la generalización, pero son aspectos muy puntuales que se tienen en cuenta dentro de las actividades que ustedes van a encontrar en ese documento de grado de transición en el siguiente consejo. A la par, dentro de ese proceso, eso que ustedes están encontrando en este momento son las secuencias de actividades, las secuencias didácticas, perdón, que ustedes van a mirar, que ustedes van a poder encontrar dentro de la propuesta que se genera en las actividades. Esas secuencias didácticas se puede decir que tienen un orden lógico en términos del proceso. Sin embargo, también se pueden trabajar de manera particular en el caso que se quiera especificar cada uno o que la maestra, en este caso, esté trabajando sobre uno de los aspectos y lo quiera fortalecer. Entonces, una de las sugerencias es que pues ustedes conozcan muy bien el material y le puedan sugerir a la maestra una secuencia didáctica sobre este proceso. Tenemos cómo representar el mundo, tenemos cómo explicar el mundo que nos rodea, cómo percibir e interactuar nuestro espacio, cómo contar los elementos de nuestro mundo, cómo identificar los hechos seguros posibles de nuestro mundo, con qué medir las cosas de nuestro mundo y cómo cambian algunas cosas de nuestro mundo relacionado directamente sobre preguntas a responder. Y las actividades o el nombre de las actividades que están más contextualizadas, como les digo, esto es una propuesta en términos de no enfocarlo en componente netamente matemático, sino un poco más articulado, dándole un énfasis o una lupa sobre alguno de los objetos sí, objetos matemáticos que se tengan en cuenta, pero el nombre de las actividades y sobre todo algunas de las actividades van a estar articuladas durante este proceso como tal. Entonces ustedes van a encontrar, vamos al mismo ritmo que hacemos para llegar a la escuela, emociones de la nutria, mi casita, el nombre de las actividades, precisamente que lo que va a permitir es hacer el proceso de articulación, pero con unas actividades muy puntuales relacionadas sobre algunos aspectos que ya se había mencionado en la siguiente. Entonces, dado el proceso como tal dentro de las actividades, estas son las 7 secuencias didácticas que se plantean. Ustedes van a encontrar esta línea como tal, que son la de indagar, la de proyectar, la de vivir la experiencia y la de valorar el proceso, enmarcadas dentro de una secuencia didáctica que permite interrelacionar algunas de las actividades, pero darle un énfasis específicamente sobre el objeto matemático que se va a trabajar en cada uno de los espacios, pero que le permite al niño vivenciar sobre todo el proceso de construcción de esos
las características que se tengan, obviamente integrándolas, no con todas, pero sí con la gran mayoría de las áreas en el trabajo que se plantean dentro de cada una de las secuencias. La siguiente, Marcela. Estos son unas del pilotaje que se realizaron. Ahí agradecemos a los tutores de Cundinamarca. Para nosotros fue muy pilotaje. En el pilotaje obviamente no se seleccionaron establecidas características, niños que estaban en urbana, en zona rural dispersa, y permitieron pues entonces hacer un proceso de recolección de información para poder ir depurando las actividades en lo posible de proceso de planteamiento muy general, atendiendo también que pues nuestro país es pluricultural. Sin embargo, si ustedes lo consideran dentro del proceso, se pueden modificar atendiendo a la contextualización de cada una de las regiones. Sería como uno de los procesos. Pero en esencia, las actividades se trataron de plantear de manera tan general que le permitiera ser contextualizada en cada uno de las regiones. A la parte de transición, pues las personas que participaron conocen el proceso como tal, como se realizaron en el planteamiento de las actividades, y de antemano pues les queremos agradecer porque también con esas observaciones que ustedes dieron, se hizo todo el proceso de depuración y organización y alistamiento de la actividad que en la próxima semana ya vamos a compartir con ustedes, porque ya está el documento como tal en su versión final. La siguiente página. Ahora, una de las características que se tuvo en cuenta y que es importante mencionar es que no podíamos dejar de lado el proceso de desarticulación entre transición y primero. Y el trabajo que se realizó en ese espacio directamente para primero fue cómo lográbamos en lo posible, en una medida muy puntual para el caso del programa. Tengamos en cuenta que pues aquí ya tenemos unos limitantes en términos del planteamiento de los documentos, porque ustedes conocen, nuestros documentos están elaborados a partir de ciclos y muy claramente la diferenciación que hay entre transición y primero. Nosotros quisimos romper un poco el esquema, pues obviamente sin ir en contradicción de la parte normativa del proceso, pero sí articularlo pedagógicamente para que tenga una coherencia en términos de las secuencias y la forma como se trabaja, para que ese tránsito sea un poco más amable en términos de todos los objetos que se están abordando en el proceso tanto de transición como de primero. Y esa es una de las primeras características que ustedes van a ver en el documento de primero. Lo que se trató de hacer de una manera muy juiciosa fue precisamente abordar y seguir como una serie, en parte una misma, no secuencia, pero sí una serie de articulación del tránsito que se va a tener, que se vea un tránsito un poco más amable entre los procesos de desarrollo que se realizan en grado de transición y los procesos de desarrollo, en el caso de las matemáticas o los objetos matemáticos o de las matemáticas tempranas, como le quieran decir, en ese proceso de trabajo entre transición y primero. Entonces, específicamente ustedes van a encontrar dos componentes. Se tomó como unas actividades de indagación y de introducción para grado primero, toda la parte de transición, y la segunda que ya viene con el proceso de los derechos básicos de aprendizaje en la segunda versión para puntualizar directamente otros aspectos de fortalecimiento. ¿Cuál es la diferencia como tal que tiene el documento? Mientras en el de transición ustedes van a encontrar ya las actividades planteadas, aquí en el de primero van a encontrar unas actividades sugeridas muy puntuales para la primera parte del documento, pero para la segunda parte se van a encontrar son sugerencias al maestro sobre qué aspectos debe trabajar dentro del proceso. Pues, obviamente no podíamos cortar el proceso normativo como está. Siguiente, entonces.
Entonces, dentro de ese proceso, la siguiente. Dentro de ese proceso, entonces, es importante tener en cuenta que aquí ya empieza también a fortalecer una serie de aspectos muy puntuales dentro de la construcción del documento. El primero es apoyar a la superación y a la pérdida de los rezagos de aprendizaje, entendiendo pues a la contextualización que se encuentre el establecimiento educativo, pero no solamente apoyar a la superación y las pérdidas de aprendizaje, sino también puede ser un proceso de aceleración o puede ser un proceso de flexibilización. Eso ya depende de cada establecimiento educativo y en el proceso como tal que esté el establecimiento educativo. Otro aspecto es reflexionar sobre las prácticas pedagógicas de los docentes. El otro es reconocer competencias matemáticas a desarrollar en los niños, que es el centro como tal del documento. Aportar a la construcción de los planes de mejoramiento. Ese es otro aspecto fundamental dentro de las acciones que se presentan. Y el uso pedagógico del material, no solamente del programa, sino de Retos para Gigantes, que es como el material que a nivel nacional más ha tenido representatividad, pero puede utilizarse otro material. No quiere decir que esos dos que se están presentando sean las únicas herramientas, pues pueden utilizarse otros modelos educativos flexibles que pues sirvan y tengan como esos atendiendo a las actividades que se planteen y sobre todo el uso pedagógico, los referentes de calidad, atendiendo pues a las acciones que sean necesarias vincular dentro de este proceso. Siguiente. Entonces, dentro de estas mismas actividades, siguiente. El punto de partida o como un punto fundamental para grado primero, un proceso de desarrollo de competencias, entendiéndolo directamente dentro de 4 puntos, inicialmente para hacer la articulación con transición. El primero, aprender a hacer. El segundo, aprender a vivir juntos. El tercero, aprender a conocer. Y el cuarto, aprender a saber. Ese dentro del documento ustedes van a encontrar en términos del desarrollo, esos 4 aspectos relacionados con el componente de la matemática, que era como ese tránsito dentro de la interacción del documento, y ya más adelante ya se centra directamente sobre los objetos matemáticos que se le sugiere al maestro tener en cuenta para sus procesos, bien sea de planeación o de fortalecimiento que él quiera organizar. Siguiente. Dale, Francisco. Sí. Siguiente, Francisco. Entonces, como les estaba comentando, este tránsito y las articulaciones puntuales que se tienen, pues entonces en el grado primero, pues se retoman todos los procesos que son de trabajo concreto para la construcción de los elementos y del objeto. Pues obviamente no se va a quedar en esa primera parte del proceso de posición y esos aspectos, la parte simbólica, la parte de representación de los elementos autor y de articulación directamente sobre estos aspectos, y que van a generar como una serie de articulación dentro del proceso del trabajo como tal de ese punto de partida de los elementos en el grado transición para grado primero. Significa que es obviamente el nivel de profundidad y de proceso de articulación, porque ustedes saben que en varios establecimientos educativos y en varias regiones se trabaja de forma diferente y se tienen diferentes niveles de profundización. Esa profundización, pues ya que hay discreción tanto del maestro como de la persona, del tutor que acompañe en términos de las acciones a las instituciones educativas, pero es un punto de referencia que se puede tener en cuenta sobre los procesos que se están planteando. Siguiente. Entonces, dentro del marco de estos aprendizajes que están enmarcados dentro del proceso, ustedes van a encontrar en el ser
unas habilidades muy puntuales que están relacionadas a razonar y pensar lógicamente una pregunta, una tarea, tomar decisiones y aprender lo que escuchan, leen, observan y hacen, que son como aspectos fundamentales. En el saber, pues está relacionado con organizar los objetos que hay en una habitación, descubrir cómo usar esos objetos cotidianos para practicar matemáticas y jugar juegos de mesa que desarrollan un cierto tipo de actividades y habilidades, un cierto tipo de habilidades matemáticas. En el conocer, identificar uno o varios símbolos que representan, dependiendo del proceso como tal, y vivir juntos. Pues este vivir juntos está más relacionado sobre la vinculación de los padres de familia en algunos aspectos muy puntuales sobre el apoyo al desarrollo de un tipo de habilidad directamente con matemáticas dentro del proceso que sea interrelacionado en esta actividad siguiente. También les van a encontrar específicamente unas actividades diagnósticas, pues más que unas actividades diagnósticas son unas sugerencias muy generales sobre unas actividades precisamente para lograr identificar unos aprendizajes y poderlos mejorar. Ustedes saben que en Colombia todo lo que son actividades escritas para la evaluación diagnóstica, o como la quieran llamar, o evaluación de ciertos aspectos en el caso de matemáticas y lenguaje, comienzan desde grado segundo, atendiendo que grado primero, pues hay unas condicionantes en términos de acompañamientos para los procesos lectores. Entonces ustedes van a encontrar aquí unas sugerencias de actividades diagnósticas que no necesariamente son escritas, son actividades que representan directamente para la recolección de información en términos de cuáles son los objetos o cuáles son los desarrollos de pensamiento matemático que los niños ya tienen. Es importante tener en cuenta y sobre todo diferenciar que por eso Transición y Primero no tiene procesos escritos de evaluación, como decirlo, puntualmente evaluación, sino son sugerencias de actividades para recoger algún tipo de información sobre el conocimiento que tienen los niños. Entonces, de esta forma, ustedes van a encontrar unos objetos relacionados con contenidos y actividades y esos contenidos van a tener unos objetivos, unos contenidos puntuales del proceso y unas actividades que son sugeridas atendiendo a cada uno de los objetivos. Siguiente, Francisco. Siguiente. A la par, esto que ustedes están viendo acá, pues ya lo conocen a partir de las mallas de los DBA. Aquí ya comienza la parte de la sugerencia en términos de esos aprendizajes que son importantes, tomarlos en cuenta para el proceso de desarrollo de pensamiento. Esto está tomado directamente de las mallas de aprendizaje, atendiendo pues también a resaltar cuál es la continuidad de esos básicos de aprendizaje que nosotros consideramos son aprendizajes, bueno, como lo enuncian en los documentos, fundantes o primordiales dentro del desarrollo de pensamiento y que están articulados entre sí para generar esas acciones puntuales. También van a encontrar sobre todo la relación que se tiene para el proceso de los materiales que tenemos nosotros en este momento. Sabemos un poco la resistencia que tienen los maestros con respecto a la implementación de PRES. Sin embargo, dentro de este proceso del desarrollo de material de PRES, también existen una serie de didácticas elaboradas de los mensajes que apuntan directamente hacia el desarrollo de esas habilidades en matemáticas. Y retos para gigantes, como lo anuncié en un comienzo, pues como es uno de los modelos educativos flexibles, generalizados y que responden un poco más a los procesos en términos puntualmente de una serie de actividades que pueden apoyar en esos aspectos de desarrollo del pensamiento en los niños. Siguiente.
Entonces, esta es la segunda parte del documento. ¿Ustedes qué es lo que van a encontrar acá? Ustedes van a encontrar acá, aparte de la de que está relacionado con las cuatro habilidades, de las cuatro habilidades que se estaban trabajando, también ustedes van a encontrar los aspectos puntuales, no todos los derechos básicos de aprendizaje, sino derechos básicos de aprendizaje que hacen parte del punto de partida del desarrollo de lo que consideramos nosotros unos aprendizajes que son puntuales dentro del proceso de las matemáticas, con unas evidencias de aprendizaje también que se relacionan con esos sean recordemos que los derechos básicos de aprendizaje en esencia y el mensaje que salió por allá en 2015, 2016, cuando salió la primera versión, eran los aprendizajes fundantes. Sin embargo, nosotros queremos en la más didáctica dentro del proceso y que de otra forma los aprendizajes en matemáticas, a partir de las evidencias, pues resaltar directamente esos aspectos que se tienen en cuenta y cómo están relacionados con esta parte en donde podemos encontrar este aspecto. Esta segunda parte sí está más relacionada y muy similar a la parte de las cartillas, bien sea de segundo y de tercero, cuarto y quinto. Obviamente es importante tener en cuenta que el proceso de las cartillas de tercero, cuarto y quinto están fundamentados a partir de la construcción que hace el ICFES con la desagregación y la caracterización de las preguntas, que era lo que decía Franceli, se llama hoja de vida. La hoja de vida de la pregunta está relacionada directamente sobre esos componentes de las competencias, afirmaciones, evidencias que se desarrollan directamente sobre la construcción de esa pregunta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para transición y primero nosotros planteamos, como lo dije inicialmente, no el proceso, sino un proceso de propuesta de trabajo en el caso de transición, de trabajo en el aula, en el caso de primero la articulación y unos aprendizajes que pueden ser trabajados en el aula, pueden aportar bien sea para el proceso de o fortalecimiento o flexibilización o aceleración de aprendizajes, en el caso de matemáticas. Creo que no cambió. Ya te la coloco. Ya para finalizar, sí me parece muy importante tener en cuenta que este material, o sea, aquí como la angustia que tenemos nosotros y que obviamente van a tener ustedes en términos del proceso, es, bueno, tenemos un montón de material y al fin, ¿a qué me refiero con cuál es cuál? Es importante que ustedes hagan claridad que documentos básicamente de normatividad y que son fundamentales dentro del proceso como tal son los estándares básicos de competencia, los lineamientos curriculares y derechos básicos de marco general de todo el proceso de lo que es de los pensamientos, en el caso de matemáticas y el lenguaje, bueno, y de las otras áreas también, pero ese es el centro de trabajo en un marco de orientaciones que de ahí no nos podemos salir. El resto de materiales del día de 2016 a 2017, a 2018, y estos materiales que ahora presenta el programa Todos Aprender son materiales de fortalecimiento curricular. Que bien sea que ustedes quieran o el establecimiento educativo, los maestros quieran utilizar uno u otro, están en la libre libertad de hacerlo, pero siempre trabajando dentro del marco de los lineamientos curriculares, que es como la sombrilla general, más los derechos básicos, más los estándares básicos de competencia y un poco puntualizando los derechos básicos de aprendizaje.
pero es importante hacer esa claridad para que el currículum, el plan de estudios más bien no se vaya a simplificar simplemente un documento y sobre ese documento no me muevo. Es una reflexión muy importante pues, que yo sé que los formadores le han hecho con ustedes, pero es importante que ustedes hagan esas reflexiones como tal en los establecimientos educativos. Y con esto finalizaríamos entonces el proceso de socialización. Agradecerles nuevamente a ustedes que hicieron parte de este proceso. Este proceso, pues hoy tuvo la retroalimentación de la Secretaría de Educación de Barranquilla y otras secretarías de la zona, de la zona norte, de la zona 1, que hacen parte fundamental de la elaboración de estos documentos. Listo, Dieguito. Gracias. Bueno, voy a nuevamente volver a la presentación inicial para presentarlo del lenguaje de manera también sucinta. Me avisan si ya estamos viendo nuevamente la otra presentación, por favor. Señora, sí, la estamos viendo. Pantalla. Muchas gracias. Bueno, en lenguaje la situación es muy similar también al trabajo que se ha hecho en matemáticas. Aquí tenemos como referencia para los grados, estos grados de transición primero y segundo. Entonces, bueno, ya presentamos la de matemáticas de manera concreta. Ahora acá para estos grados tenemos las bases curriculares que ustedes saben que son nuestros referentes técnicos de la educación inicial. Tenemos lenguaje, las mallas de aprendizaje de grado primero y la cartilla que dice aquí cómo se escribe, que también es un material muy valioso para ese grado inicial, y la prueba pues diagnóstica en grado segundo. Entonces, la estructura recuerden que en segundo nos guiamos por la prueba diagnóstica aplicada en el 2012. Entonces, ahí encontramos una matriz de valoración de las preguntas en lenguaje y muy similar a matemáticas. Entonces, se toma la pregunta, el factor organizador, que en este caso es comprensión e interpretación textual, se hace una descripción concreta de qué es lo que se aborda allí en la pregunta, el tipo de texto y el tipo de lectura, o sea, el nivel de comprensión que se trabaja allí. Entonces, en este caso, la carta y el nivel es el inferencial. También nos toman las diferentes opciones y de cada una de ellas está la hipótesis de la respuesta. Entonces, por ejemplo, si el niño respondió A, en esa hipótesis nos dice, confunde al destinatario con el remitente de la carta. No toma en cuenta indicadores como la expresión señor y el saludo que referencia al destinatario y no al remitente. Entonces, lo mismo sucede con cada una de las opciones. Entonces, esto es muy valioso porque le da igual información a nuestros docentes. Y ante eso, pues hay unas sugerencias para superar esas dificultades. Entonces, aquí, por ejemplo, le dice al profesor, trabaje la estructura de cartas escritas en situaciones reales, a los compañeros, padres de familia, profesores, y allí los estudiantes podrán identificar el lugar que ocupa en la estructura tanto el remitente como el destinatario, es decir, toda una serie de opciones para que el profesor pueda trabajar. Aquí encontramos también la pregunta y la ficha técnica de esa pregunta o esa hoja de vida de esa pregunta, y encontramos, igual que lo que acabé de mencionar, está el factor, la tipología, el tipo de lectura, la afirmación, y algo que aporta el programa es la evidencia y su proceso, que no se encuentra en esa tabla, que se evalúa cuál es la respuesta correcta, la justificación de esa respuesta correcta y las diferentes opciones. ¿Qué es lo que aporta el programa adicionalmente? Entonces, ¿cómo avanzar? En ese cómo avanzar, entonces retomamos el qué se evalúa. Entonces, allí pues tomamos concretamente el aprendizaje que se va a evaluar y allí lo vamos a articular con los materiales que tenemos en el programa. En este caso, el lenguaje, pues sabemos que tenemos entre textos del grado segundo. Aquí nos dan pues otras opciones a nivel país y es utilizar nivelemos, retos para gigantes, y también en las secciones nos proponen toda una serie de ideas, de estrategias, de actividades para trabajar con los niños a la luz de lo que contiene el material educativo. Entonces, como pueden ver, pues es muy valioso
que estoy segura que esta parte es la que le va a brindar al profesor, le va a aterrizar, le va a ayudar muchísimo a definir qué acciones concretas pueden trabajar. Con respecto a grado segundo, como no tenemos prueba, allí lo que tenemos como referencia son las mallas de aprendizaje y donde concretamente nos centramos en las habilidades y microhabilidades del grado primero para la adquisición del código escrito. Bueno, aquí pues recordemos que esas habilidades que allí contemplan las mallas de aprendizaje, pues son la conciencia fonológica. Aquí observamos unos subítems que son las microhabilidades en esa conciencia fonológica. Tenemos el conocimiento del alfabeto, tenemos la ampliación del vocabulario y el reconocimiento de los textos. Cada una de estas habilidades tiene sus microhabilidades que pues digamos que le da mucha información al profesor para decir cómo está el niño, qué tenemos que hacer. Recuerden que las mallas de aprendizaje, en una parte de ellas, que es de los aspectos más valiosos, es mostrar ese alcance y secuencia, hasta dónde entrego mis niños de grado primero, cómo los retomo en segundo, y así sucesivamente. Entonces, aquí la invitación es conocer muy bien esas mallas de aprendizaje, en estos grados y le aportará al profesor pues información muy valiosa. Además que en esos planes de fortalecimiento que en las instituciones pues se han decidido, los profesores... Aquí me sacaron 20.000 pesos. De toda esa plata estaba completa aquí. Se le activó el micrófono a alguien. No puede dejar. Alguien que se le perdió una plata. Que le pague la plata. Bueno, gracias. Entonces les decía que en estas decisiones que han tomado las instituciones con respecto a los aprendizajes que se están priorizando, pues las mallas de aprendizaje les va a ayudar muchísimo y sobre todo a hacer como unas metas a corto, mediano y largo plazo en términos de los aprendizajes de los niños. También el aporte del programa está en esta información que vemos acá, en esta tabla que se observa acá, donde, bueno, cómo lo llevo al aula, cómo llevo a la práctica esto de las habilidades y microhabilidades. Entonces, tomamos la habilidad, miramos con qué habilidades concretamente son las que estamos priorizando, cómo lo articulamos con el material, qué actividades hay en este caso entre textos, o en Natal también, que nos puede servir para orientar al profesor y decirle, mire, profesor, este material, esas actividades, estos retos, estos desafíos, ustedes encuentren esas actividades que pueden fortalecer tal pregunta. Entonces, muy similar al trabajo que se está proponiendo en matemáticas. Y con respecto a transición, nuestro referente son pues, los 3 grandes propósitos que recuerden que están contenidos en nuestro documento técnico, referente técnico, que son las bases curriculares, y allí es donde se contemplan esos 3 grandes propósitos. El primer propósito, recordemos que es nuestros niños y niñas construyen su identidad en relación con los otros, se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, una cultura y mundo, y allí las acciones concretas que vamos a trabajar es la expresión de sentimientos y el reconocimiento cultural. En el segundo propósito, los niños y niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones, expresan, imaginan y representan su realidad. Allí nos centraremos en procesos de oralidad, concretamente en comprensión y producción. En escritura, pues sus primeras ideas sobre escritura, el proceso de escritura. Trabajaremos lectura, identificación de ideas en textos leídos, la conciencia fonológica, la creación artística. Y en el tercer propósito, las niñas y niños disfrutan aprender, exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Concretamente nos centraremos en la construcción de hipótesis. Seguramente cuando estemos trabajando con nuestros profesores nos daremos cuenta, ay, bueno, aquí faltaría tal cosa para poder nutrir este proceso. Pues seguramente eso va a salir. Entonces la idea es nutrir a partir de ese aporte que ustedes nos puedan brindar de esas experiencias, pues hacer un ejercicio mucho más que le aporte al profesor en su aula en términos de esos aprendizajes que se están recuperando, que se están fortaleciendo, que se están mejorando. Eso es básicamente lo de transición. Bueno, aquí está la tablita donde están pues los propósitos y esas acciones que se proponen, los materiales y las acciones concretas que se sugieren para cada una de estas acciones que podemos implementar en el grado de transición. Eso es básicamente, grosso modo, la socialización
de lo que son las mallas de recursos de transición a grado segundo, información muy importante porque sabemos que en esos grados carecemos de información, de orientaciones concretas y que aquí el programa pues va a aportar muchísimo a nuestros docentes, a nuestros directivos y para la toma de decisiones pues institucionales. No sé si hay alguna pregunta para este espacio, para Diego y para mí, con respecto a lo que acabamos de presentar. Recuerden que el material ya está en la Franceli, versión yo final. quiero... Ya te doy la palabra, Jorge. Ok. Recuerden que este material va a estar en Colombia Aprende. Ya tenemos tercero, cuarto y quinto en Colombia Aprende. Próximamente lo encontraremos junto con pues, los recursos de apoyo. Y yo no sé, Dieguito, si ya tienes fecha precisa de que se contemple en Colombia Aprende. La Hola. próxima semana ya, el día de ayer se entregó el material, ya Ajá. está diagramado, ya está en su versión final, ya estamos esperando que la interventoría lo entregue oficial. Bueno. Franceli, Gracias. yo tengo una pregunta. Bueno, entonces ya te doy la palabra. Jorge, creo que nos había dicho, nos había pedido la palabra, ya miramos No, quién está Franceli, levantando mejor manito para escuchemos organizarnos. Franceli, mejor escuchemos a la compañera y después yo te comento a ti aparte. Sí. Listo. Bueno, listo, Jorge. ¿Quién? Franceli, lo que pasa es que estoy viendo que en las recomendaciones de los materiales que están mostrando no se encuentran los del programa Aprendamos Todos a Leer del documento que está mandando el BID. Entonces, la pregunta sería, cuando nosotros hagamos la socialización con los docentes de los colegios, nos están diciendo que retomemos entre textos en segundo grado. ¿Qué información vamos a dar respecto a ese tema? Porque igual entre textos de segundo grado no llegó por los libros que llegaron ahora en este grupo en esta entrega de textos. ¿Entre texto y o a tal, Sandra? Entre textos. Y a tal de transición no me llegó, y no me llegó a tal tampoco de primero, pero la Secretaría de Educación ha sido bastante insistente con las formaciones que le está dando a los docentes en esa área. Entonces, como para tener más coherencia en lo que estamos hablando, me gustaría que me orientaras en ese aspecto, por favor. Bueno, no sé con respecto al material, Dieguito, qué información tengas. Bueno, hasta ahora pues nosotros estamos como recogiendo información, no tenemos información concreta, qué fue lo total que hizo falta, que fue entregado, pero por lo que tú comentas, Sandra, que entre textos no llegó, yo tenía entendido que era tal lo que no había llegado, pero pues a la luz de tu información, no sé, entonces, Diego, frente a ese material educativo. No, tocaría recoger la segundo información, grado, sin de embargo, segundo grado. miren, es importante tener en cuenta que este año fue un año particular. O sea, este año ha sido un año, como todos los años de cierre de gobierno, pero fue aún más crítica la situación. La información que nos han presentado es que la distribución del material se hizo de acuerdo a la cantidad presupuestal que había. Es por eso que en la gran mayoría de establecimientos educativos este año no se hizo con CIMAC y se han encontrado esa dificultad. Lo que estamos haciendo es pues recogiendo la información para preguntar directamente a gerencia, pero las personas que han escrito al correo de materiales, básicamente el material no se hizo de acuerdo teniendo en cuenta la base de datos decimal del año anterior, sino la cantidad presupuestal que había este año. Nos toca manejar la situación, les pediremos también a nos apoyen en ese proceso, que nos entiendan que las decisiones, ese tipo de decisiones no son de nosotros, sino pues que dependen directamente también de las personas que están pues en la toma de decisiones con respecto a las partidas presupuestales que se destinan para este proceso. Es como básicamente. Sí, profe, pero es que estoy viendo que en las mallas que propusieron no tuvieron en cuenta esos documentos, o sí los tuvieron en cuenta y yo no lo logré visualizar totalmente. Bueno, esa es la pregunta con respecto a la distribución del material. Y Sí, con sí. respecto a las personas de construcción del lenguaje tuvieron en cuenta ese material. Y a tal también, ¿no? Sí.
Sí, o sea, Sandrita, la pregunta es si tuvieron en cuenta entre textos y a tal. Claro que sí. Sobre esos recursos del programa es que se sugieren las acciones didácticas. Muchas No gracias. sé si te respondimos. Sí, sí, sí. O sea, sí está incluido dentro de las mallas Sí, señor, de propuestas claro. a los docentes todas las actividades que proponen. Porque me da temor que de pronto vayamos a decirle ahora a los profesores que no vamos a tener en cuenta esto en lo que se les ha estado formando prácticamente toda la pandemia y les hemos Sí, estado claro. nosotros insistiendo Ah, mucho en no, los no, 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 colegios no, que lo implementen. no, aquí, no, claro, y totalmente válida tu observación. De hecho, la indicación desde las zonas siempre va a ser, se prioriza la utilización del material, por eso dentro de lo que se construyó siempre hay una articulación o por lo menos una sugerencia de observe el material precisamente para potenciar ese uso del material. Así es. Bueno, ¿alguien más tiene manito arriba? Bueno, pues compañeros, yo creo que el reto que tenemos con esta malla de recursos es sacarle todo el jugo, todo el provecho. Como les decía en un momento, aprovechemos nuestros espacios que tenemos de comunidad de aprendizaje o también nuestros espacios individuales para cuando salga el material, lo leamos primero, lo entendamos, lo apropiemos, si es necesario hacer unos ejercicios de encuentro, formadores, tutores también con mucho gusto, estamos muy dispuestos que, pues, digamos, que haya un ejercicio mucho más claro, consciente, antes de ir a trabajar con los profesores. Aprovechémoslo, recuerden que ese trabajo es producto de los tutores, de los formadores, y son las personas que están mucho más cerca a las inquietudes, a las necesidades que presentan nuestros profesores. Eso yo creo que es básicamente pues el reto que tenemos para que sea un material muy bien valorado por nuestros profesores y sobre todo, como les decía, que no hay tantos recursos en estos grados para poder orientar en términos de aprendizaje y sobre todo actividades concretas que les van a ayudar a los docentes. Entonces, pues esperamos que sea ese material muy valioso. Tan pronto ya esté publicado, Coordinación siempre nos avisa, les estaremos contando a ustedes también para que pues ingresen a descargarlo. Bueno, Diego, no sé si quieras comentar algo para cerrar este espacio. No. Bueno, agradecerte entonces, Tengo el Diego. espacio con el equipo. Ajá. No, no iba a decir que tengo el espacio con mi equipo. Agradecerles a ustedes, agradecerles de verdad a Barranquilla, Franceli, a Luz Adriana, a Evelyn, por el trabajo que han realizado la Secretaría de Educación, pero sobre todo por el apoyo que Barranquilla se ha caracterizado por ser una de las secretarías, hablo de los tutores, por ser una de las secretarías con sus tutores más representativas de la zona. Uh-huh. Muchas gracias, Dieguito, también por acompañarnos en este espacio. Sí, aunque Y bueno, no sé señora. hacer una petición, lo que pasa es que quiero conocer al señor Diego, que no sé si abrió cámara, pero como tuve problemas con mis datos. Diego, que te quieren conocer. Lo que pasa es que Diego ha tenido dificultad con la conectividad, no sé si puede colocar cámara. Okay. Diego, puedes Sí, colocar cámara, que te quieren conocer en directo. Ya lo vi en la feria del conocimiento. Ustedes lo han visto en diferentes espacios, sí. No, yo no lo recordaba. Hola, señor Diego. Gracias. Diego ha participado en diferentes espacios, que ha liderado el programa en estos últimos años, entonces yo creo que no es tan desconocido. Bueno, que no hace más que 1000 palabras. Sí. Bueno, compañeros, qué rico, nos va rindiendo muy bien en este espacio. Viene el ABC, entonces vamos a darles unos 15 minuticos. La idea es que aprovechemos, saquemos este espacio ABC también muy pronto para que hoy podamos disfrutar del tiempo. Sabemos que estos días por el festivo, pues nos tocó también trabajar en la jornada de la tarde y no es tan sencillo estar al frente de un computador sentado todo el día y sobre todo concentrado desarrollando actividades. Entonces lo que queremos con Luz Adriana
es darles 15 minuticos como para levantarse, tomar el agüita, el cafecito, el jugo y regresamos para continuar con nuestro ABC y terminar un poco más temprano nuestra jornada de formación. Entonces, mis queridos, son las 9:17, a las 9:30 nos encontramos para que se estiren un poquito y nos regresamos, volvemos al ABC. A las Ahora nos 10. vemos. Nos vemos en 15 minutos. 9:30, para adelantar también el tiempo y salimos también tempranito. 9:30. Ajá. Sí, Listo, 9:30. gracias. Bueno, ya nos vemos. Frances, seguimos aquí conectados. Sí, por favor. Sí, vamos a estar todos los 154 con el ABC y ya la semana entrante nos reunimos por grupos para mirar el detalle. Hay una manito levantada. Catalina, ¿quieres preguntar algo? Ya, Catalina, no. No. Bajo la manita. Listo, Nos chicos, vemos. aprovechemos estos minuticos para 9:30. tomar el tinto. Chao.